Hola gente, el programa de hoy va a girar sobre las vivencias, experiencias e investigaciones de Facundo Sinatra Soucoyan, quien, entre otras actividades personales, escribe cada domingo en el diario Salta 12, que es una edición provincial de Página 12. Tras leer un par de notas de su autoría con un excelente contenido, me interesó contactarlo, cosa que logré gracias a su padre, el profesor Carlos Sinatra, con quien cursamos y nos recibimos juntos en el Instituto Nacional de Educación Física de Buenos Aires en la promoción 1969. Hola Facundo. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto. Igualmente, che, muchísimas gracias por atenderme. Vos me has contado que si bien naciste en el barrio de Mataderos, estuviste siempre muy vinculado o mayormente vinculado al barrio de Liniers. ¿Cómo fue eso? Bueno, las cuestiones territoriales y barriales son muy fuertes, sobre todo en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, donde yo nací, en barrios de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, sí. Barrios que mucha gente ni siquiera conoce, la gente que vive en el centro de la ciudad o en diferentes lugares no sabe, a veces es muy común, sigue sucediendo y me ha pasado que a uno le dicen Mataderos, Liniers y no saben si queda en capital o provincia, y en esos territorios barriales y sobre todo en las adolescencias, entrecruzadas por el fútbol, por el deporte en general, no es lo mismo ser de Liniers que de Mataderos, y no es lo mismo nacer en Mataderos y ser hincha de Vélez. Entonces no puedo decir que lo sufrí porque siempre me rodeé de amigos y amigas maravillosos y maravillosas, pero me vinculé siempre más hacia el lado de Liniers que hacia el lado de Mataderos. Para quien conoce la zona, hay como una especie de línea gris entre la avenida Emilio Castro y la avenida Alberdi, donde sí, si bien es Mataderos, es como no es el Mataderos profundo. Yo me crié en esa parte, entonces uno podía ir y venir por el territorio, pero bueno, no por negarlo. De hecho, yo me crié ahí, estudié toda mi escuela secundaria en una mítica esquina de Mataderos, que es la esquina de Mataderos, que es Alberdi y Murguiondo, donde se festejan todas las cuestiones de Mataderos, donde históricamente se hacen los corsos, donde está el busto de Justo Suárez, que es un boxeador icónico de Mataderos, sí, donde está la pizzería El Cedrón. Así que yo estudié en el corazón de Mataderos, aunque me vinculaba con Liniers. Hablaste de fútbol y de Vélez. ¿Qué edad tenés vos, Facundo? Yo tengo 42. O sea que vos viviste toda la época gloriosa, una de las tantas épocas gloriosas de Vélez, ¿no? Por ejemplo, cuando fueron campeones del mundo. Sí, totalmente. Yo soy de la generación que además se acuerda de todo eso. Éramos chicos, o sea, no teníamos 10 años más para poder haberlo vivido en carne propia y haber ido a la cancha, que es lo que le duele a nuestra generación, pero por suerte no tenemos 10 años menos para recién haber nacido no acordarnos nada. Yo me acuerdo perfectamente de todo. Como así también me acuerdo antes del 93, cuando íbamos con mi papá, claro, íbamos siempre a la cancha, sí, viajando sí, inclusive a diferentes lugares de la provincia, y todavía Vélez era un club que no tiene nada que ver con el club que es ahora por diferentes motivos. Sí. Obviamente por motivos deportivos, de crecimiento, y por motivos de crecimiento de la ciudad, ¿no? Para los años 90 todavía Liniers era lejos, y ahora hay mucha gente que va a vivirse a Liniers, Versalles, Villaluro, sin ser de ese barrio. Es un fenómeno sí, que es muy llamativo para los que somos de ahí. Entonces, como la ciudad crece, el club crece, como el club creció en logros deportivos, también crecen socios, y bueno, viví toda esa transformación. Hoy cuando vuelvo, no dejo de sorprenderme. ¿Cuál es el tema musical que vos elegiste como hito para nuestro programa, Facundo? En realidad el tema musical que elegí es parte de una síntesis de vida que, bueno, después podemos charlar más, pero es La Pomenia, una samba maravillosa del Cuchi Leguizamón y del Barba Castilla, que habla de una persona, de Eulogia Tapia, sí, que vive en La Poma, que es un pueblo acá de los Valles Calchaquíes, uno de los últimos pueblos de los Valles Calchaquíes. Bueno, siempre la escuché interpretada por Pedro Aznar, porque me parece que es un intérprete maravilloso de ese tema.
y es una síntesis de vida porque, entre otras cosas, sin saberlo, que hoy yo iba a estar viviendo en Salta, la elegimos con mi compañera de vida para entrar a la iglesia cuando nos casamos. Así que unos amigos músicos tocaron, entre otros temas, ese tema puntual cuando entramos. Bueno, te propongo que escuchemos con la audiencia también un fragmento de La Pomenia interpretado por Pedro Aznar y luego continuamos con tu relato. Genial. Eulogia Tapia en La Poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban eulogia. Ya un poco contaste que fue la música elegida para cuando contrajeron matrimonio con tu esposa. ¿Querés agregar algo más sobre esa situación, ese recuerdo o esa canción? Bueno, me parece que fue premonitoria, digamos, la elegimos de mutuo acuerdo. A ella le gusta bailar folclore, yo no sé bailar, pero me gusta el folclore. Y la poesía de Castilla y la música de Leguizamón pinta unos paisajes maravillosos, y bueno, además atrás de esa canción hay toda una anécdota muy grande de cómo surgió, pero me parece que lo más maravilloso es que después de más de 10 años de haberla elegido para casarnos, hoy estamos viviendo en la tierra donde esa canción fue escrita y fue interpretada, y bueno, obviamente algún día hemos ido a La Poma Claro. a conocer ese lugar. Qué lindo. Ahora, ustedes se casaron en Buenos Aires, como dijiste, y con tu esposa, quien es trabajadora social, tiempo después decidieron radicarse en Salta capital. ¿Cómo surgió esa elección? Bueno, nosotros desde que estamos juntos, nunca nos pareció la ciudad de Buenos Aires el mejor lugar para vivir y tampoco para tener hijos. Si bien los dos somos de ahí, los dos crecimos ahí, nos criamos y tenemos nuestra familia en Buenos Aires, veíamos que no sé, había muchas cosas del modo de vida y demás que no nos gustaban, y que por el contrario sí nos gustaba el modo de vida del interior, que bueno, sí. El mal llamado interior, ¿no? Porque sí. El interior es según desde uno se para, ¿no? Claro. O sea, yo ahora parado en Salta, el interior para mí es Buenos Aires. Sí, señor. Entonces nos gustaba el modo de vida del interior, más tranquilo, con otras cadencias, con otras inquietudes, con otras problemáticas también, obviamente, uno no es ajeno a ellos, y siempre viajamos mucho por todo el país, con hijos y sin hijos, pero mirando, viendo, preguntando, y Salta siempre aparecía, y bueno, y lo que nos convencimos de que el mejor lugar iba a ser el lugar en donde nos sentíamos cómodos. Después, si a uno le va bien o mal, si el lugar donde está se siente cómodo, inclusive en lo negativo, que por suerte no podemos quejarnos, en lo negativo también uno puede pelear de otra manera. Así que bueno, nos vinimos a Salta. Muy lindo. Ahora,
yo he leído algunas de tus notas periodísticas y he observado que siempre te interesó investigar el acontecer de algunas comunidades que podemos decir avasalladas, desprotegidas. Por ejemplo, a través de tu madre, que es filósofa y psicóloga, están, digamos, vienen de la línea familiar armenia, y del lado de tu padre, que es profesor de educación física, de parte de su madre, tu abuela Nicolasa Fructuosa Abalay, descienden de los diaguitas de La Rioja. Eso te tira fuerte para tus investigaciones y las notas que vos escribís con ese sentido profundo. Yo considero que nadie se escapa de su historia, y yo no pretendo escaparme, al contrario, soy como muy analítico de todo lo que me sucedió hacia atrás, de quienes me precedieron, quiero decir, y bueno, como muchos, con historias diferentes, pero en este caso muy puntuales y particulares, venimos de historias de persecución, de muerte, de masacre, de genocidios. Sí. En el caso de los armenios, de un genocidio de 1,5 millones de armenios en el 1915, aún no reconocido por el gobierno turco. Por eso estamos acá, digamos, ¿no? Por eso mi madre y mis tías, que todavía están vivas, y mis abuelos llegaron hasta la Argentina después de muchas peripecias por diferentes lugares del mundo, que sería bastante extenso para contarlo. Y por el lado de mi abuela, bueno, es como esa raíz negada que todavía se sigue repitiendo, que los argentinos bajamos de los barcos. Bueno, es una mirada totalmente porteño-centrista. Hay que salir un poquito de Buenos Aires para darse cuenta que los argentinos no bajamos de los barcos. En todo caso, una parte de los barcos. Yo creo que mi abuela Nicolás en su vida se subió a un barco y era más argentina que cualquier otro, que en realidad ni siquiera es argentina, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ella era tierra. Le ves una foto de mi abuela Nicolasa y es un árbol, es la tierra, la naturaleza, es la profundidad más profunda que hay, bueno, y con todos los aconteceres, ¿no? Porque bueno, no vamos a ahondar en la historia de mi abuela, pero llega a Buenos Aires por las migraciones internas, y una vez que llega la migración interna a Buenos Aires, bueno, también es esa vergüenza y ese esconder el ser originario, que por eso también uno de alguna forma lo viene a buscar a los lugares donde eso está latente. Y no lo digo yo, esto lo dice en estudio de la UBA, ADN de Argentina, donde hay más del 50% de ADN originario. Sí. Entonces, bueno, vivimos en esa contradicción constante como pueblo argentino, como ser argentino, o sea, tenemos ese querer ser siempre otra cosa de lo que somos, y bueno, en esa ensalada, que es este ADN que nos tocó nacer, y esa ensalada que tengo yo como ADN nacido en esta tierra, sí, me parece que lo más interesante que uno puede hacer humildemente es darle voz a los que no tienen voz, o a los que tienen muy poca amplificación, y a los que siempre les cuesta más llegar a los grandes medios, los que nadie los ve, los relegados, los que solamente, como decía el gran Osvaldo Bayer, solamente salen en las policiales, ¿no? Entonces, ir a los barrios, hablar con la gente y poder mostrarle a esa gente que su historia es una gran historia también, y que no es mentira que uno la va a poner en el diario. Y bueno, me parece que esa es mi tarea. A veces sale bien, a veces sale mejor, a veces sale peor, porque escribir todos los domingos y encontrar una historia tan rica es difícil, pero bueno, me tomo el trabajo siempre de hacerlo, también de mirar el interior de Salta, para no repetir lo mismo que uno se queja de Buenos Aires, digamos, ¿no? Bien, lindo desafío el de buscar esa nota donde además sea rica, como decís vos, de contenido y atrayente, o que sea atractiva, para quien la lee, ¿no? Ahora, vos estudiaste un tiempo sociología, después cursaste el magisterio y trabajaste durante varios años como maestro en el nivel primario. También viviste durante un año en Chiapas, me contaste, en México. ¿Y cómo era el programa socioeducativo Envión? Bueno, también es como parte, yo creo que algo de esa raíz, de ese ADN de búsqueda, de caminar,
de ADNs hacia atrás, errantes, que buscan un destino. Eso es algo de eso que me pasa a mí, y se ven que me desarraigo de mi lugar, donde además tengo muchísimo arraigo. Nadie podía creer que venía a vivir a Salta, porque que mis amigos, que mi cantidad de grupo de amigos, que mi grupo de pertenencia, que el club, que la murga, que todos los espacios donde yo interactuaba, bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? Con búsquedas. Empecé la universidad, respeto muchísimo la universidad. De hecho, mi compañera, es como una hiperuniversitaria y me parece súper valorable, pero bueno, a mí la universidad no me llenaba, me parecía que a veces se encontraba muy disociada de la realidad que yo pretendía entender y leer y ver. Entonces estuve unos años estudiando sociología, dejé y me puse a estudiar magisterio porque, bueno, evidentemente tengo una madre que fue docente y un padre que fue docente toda la vida también. Me crié en los patios de escuelas como buen hijo de profesor de educación física, entre pelotas, silbatos, mates y ropa deportiva. Sí. Entonces, bueno, evidentemente la escuela a mí me tiraba. Yo entro a una escuela y escucho el recreo, ese ruido que a muchos les parece tremendo, a mí me parece una música maravillosa. Sí, sí. Entonces me parecía que la escuela era un lugar donde uno lo obligaba a estar con los pies sobre la tierra, porque la escuela es la caja de resonancia de la sociedad. Y bueno, me pareció que era interesante explorar ese camino. Estudié, me recibí, en el medio me encontré con una búsqueda personal política. Me fui a vivir un año a Chiapas, donde tuve un aprendizaje maravilloso con comunidades originarias y en otro contexto de país también, pero al mismo tiempo latinoamericano. Es muy interesante también. México tiene muchas similitudes o muchos puentes que tienden con Argentina. Y bueno, y volví al año. Ahí me puse a trabajar de maestro. Sobre todo estuve bastantes años como maestro de primer grado, que me parecía maravilloso también lo que es la alfabetización. Ver a un chico cuando se alfabetiza, cuando lee sus primeras palabras, es como un descubrimiento. No hay momento, no hay película, no hay pantalla, no hay celular, tablet, ni nada tecnológico que pueda superar la sonrisa de un niño o de un adulto también, ¿no? Cuando lee por primera vez. Así que bueno, eso. Después me alejé de la escuela, pero no por una cuestión de aburrimiento, sino de otras búsquedas. Estuve trabajando también en Avellaneda, un barrio muy vulnerado, en Villa Corina, con un programa que se llamaba Pion, que trabajábamos con adolescentes, contraturno de la escuela, dándoles talleres de oficio, talleres recreativos, apoyo escolar. Ahí conocí a la que hoy es mi compañera. Ella trabajaba en la parte social ahí y yo en la parte educativa. Y después me fui a trabajar después de unos años, porque era un trabajo muy intenso, de poner el cuerpo con situaciones muy, muy intensas, ¿no? De todo tipo. Me fui a trabajar a Ciudad de Buenos Aires, un trabajo maravilloso, con unos compañeros hermosos, en el programa de retención escolar de alumnas madres, padres y embarazadas, que obviamente es un programa que sigue, que viene desde el año 97. Que lo que hacíamos era, de alguna forma, garantizarle la educación a alumnos y alumnas que, estando en situación de escuela media, estaban embarazadas, eran madres o padres. Así que hasta ahí llegó mi vida en Buenos Aires, con ese trabajo que me abrió también muchísimas puertas y me hizo conocer gente hermosa y maravillosa y compañera, y bueno, y ahí me vine para Salta. Y hoy trabajás en la dirección cultural, ¿no es cierto?, de la provincia de Salta, Facundo. Hoy trabajo en la Secretaría de Cultura de la provincia. Por suerte, la verdad que también es muy agradecido de que me hayan recibido así, porque uno cuando se va de Buenos Aires, en Buenos Aires ya no es porteño. En Buenos Aires, para mis amigos, soy el salteño, y en Salta soy el porteño. Entonces uno, cuando se va, tiene que saber que entra como en un éter, que es un lugar indefinido, ya no es ni de acá ni de allá. Entonces, bueno, eso cuesta a veces, pero valoro también quienes me recibieron acá en Salta con los brazos abiertos y sin prejuicios. Geográficamente, en lo que contás, estarías más o menos en Córdoba, ni en Salta ni en Buenos Aires, a medio camino. Es que uno cuando se va ya no es, y cuando llega nunca es de ese lugar. Hay que elaborarlo, son muchas noches pensándolo, viendo cómo hacer, cómo no te tiene que molestar, cómo reírse de eso, y cómo también reírse con los otros, ¿no?
Creo que cuando el otro siente que uno se puede reír de eso también, inclusive yo de porteño no tengo nada, digamos, o sea, o tengo todo o no tengo nada, pero la verdad es que el término porteño refiere al puerto, y de Mataderos al puerto hay 1 hora y media, 2 horas de colectivo, o sea que estoy bastante, siempre estuve lejos del puerto, pero bueno, uno entiende y sabe y se ríe. Bueno, oíme, vos ya me dijiste que vos no sos periodista, ¿no es cierto? Pero siempre estuviste vinculado en muchos momentos al ámbito periodístico. Contanos todos esos programas radiales que tenías, aquel Siempre en Orsay y otras que has realizado, pero sí después quiero llegar a que nos cuentes sobre los 2 libros que has publicado. Contanos brevemente lo de lo periodístico, por favor. Bueno, yo no estoy titulado en periodismo, y muchísimo respeto a los colegas que lo son. Ejerzo el periodismo de hecho, que también es una manera de ejercerlo, digamos, porque todas las veces que se quiso proscribir o normar, siempre hay maneras de salirse de eso, digamos. Mariano Moreno, digamos, se festeja el Día del Periodista por él y no había estudiado, digamos, periodismo. Pero no, con eso no quiero hacer una defensa de los que no nos titulamos, sino de ser muy respetuosos de los demás. Siempre me interesó más que nada contar historias que tienen que ver con las, digamos, a ver, todo esto que te cuento de mi ADN al principio tiene que ver con relatos. Claro. Todos fueron relatos. Para mí la oralidad tiene una potencia superlativa. Entonces siempre escribí, siempre me interesó comunicar, hablar, siempre fui tildado de muy hablador y cuentero, aunque a mí me da vergüenza y yo pienso que no, siempre me encuentro que me dicen que sí, así que tuve que asumirlo también. Y bueno, siempre escribí notas para medios independientes, escribí historias vinculadas a lo armenio y demás, y después fui escribiendo cada vez con mayor asiduidad y con mayor metodología, si se quiere, y ya venía escribiendo, y cuando llegué a Salta pregunté si había lugar para escribir, pero yo no escribo periodismo cotidiano del diario como mis compañeros que están todo el día en la calle, que es valorable y sacan notas todo el tiempo porque la realidad exige eso, ¿no? Yo me puedo dar el gusto de escribir semana a semana y hacer otro tipo de periodismo si se quiere, ni mejor ni peor, sino otro. Y bueno, tuve varios años programas de radio, arrancamos con un amigo, con Puche, Fernando, que hoy sigue haciendo programas en streaming y demás, por suerte, con otro amigo Damo, que es periodista hoy, de la televisión y diferentes medios, haciendo un programa venía caminando por Liniers y vi un centro cultural que decía, hacer tu programa de radio, y rompí el volante que estaba ahí como para sacarlo y se lo llevé a mi amigo que siempre hablábamos en trasnoches, en sobremesas, en muchas bandas frustradas de rock que tuvimos, y hacer un programa de radio, y le dije, bueno, vamos acá. Y era un estudio súper humilde, pero que le ponían muchas ganas, y ahí empezábamos. Después cambiamos de radio a una más importante, después cambiamos en FM La Boca con una producción ya más interesante, con Dial y demás. Y bueno, eso obviamente que me abrió la cabeza, me abrió puertas, y cuando llegué a Salta también seguí haciendo radio, hice un año radio en Radio Nacional Salta todos los domingos. Facundo, ¿cómo se titulan o el contenido de los 2 libros que has publicado? El primero es Memorias de un sobreviviente del genocidio armenio, que técnicamente son las memorias de mi abuelo, Soukia Sukoyan, que yo después de muchos años de preguntar y preguntarme, mi madre me cedió 8 libros que él había escrito de puño y letra, uno de ellos eran sus memorias. Bueno, ahí empezó toda una tarea de traducción, que no la hice yo, sino buscar una traductora y demás, pero bueno, hice toda la corrección de estilo, le buscamos una introducción, una parte histórica, anexo de imágenes. Bueno, la verdad que quedó un libro que todavía sigue, no solo se sigue vendiendo, porque yo creo que la parte armenia que no saqué es la del comercio, o sea que no vendo, si me lo pediste lo regalo, a mí lo que me importa es que la historia siga circulando. Ese es el primero. Después en el medio me invitaron a hacer un libro que se llamó Armenios, y después hice un libro vinculado al asesinato de un joven de la periferia de Bariloche, mapuche, se llamaba Rafael Nahuel. Y bueno, es un libro que se llamó Conversaciones urgentes a partir de Rafael Nahuel, la vida de los pibes en los márgenes.
porque bueno, muchas de las cosas que yo hago tienen que ver con los pibes de los márgenes, de cualquier margen, y Rafael Nahuel, más allá de toda la cuestión mediática y todo lo que se habló y se sigue hablando, era un pibe humilde del Alto de Bariloche, un barrio que nadie de los que va a Bariloche lo conoce, pero es bueno, el barrio donde vive la mano de obra barata de todos los grandes lujos de la ciudad, y bueno, es esa otra Bariloche, donde seguramente hoy, en esta época del año, se están muriendo de frío, con la nieve en la chapa y teniendo enfermedades pulmonares todos. Bueno, ahí vivía Rafael Nahuel, y él se hizo un redescubrimiento de su raíz mapuche, que bueno, obviamente Nahuel era su apellido, es su apellido, que significa tigre en mapuche, y que además es mi segundo nombre. Bueno, Facundo, me encantó comunicarme con vos. Tenés una historia fantástica, atractiva, lindísima, al menos realmente tenés unas realizaciones muy muy bonitas y un compromiso muy grande en lo social. Yo voy cerrando el programa. Me gustaría, vos me dijiste que había una banda musical que era Los Redondos, que tenían un tema que a vos te gustaba en particular, y ¿por qué elegís que pasemos este tema para cerrar? Bueno, sí, la verdad que los de Patricio Rey y su Redondito de Ricota es una banda icónica, y este tema lo elijo, el primer tema, Barba Azul, versus El Amor Letal. Sí. Es el primer tema del primer disco, y es un tema que tiene una cadencia que a mí me gusta, es como un comienzo, ¿no? Como que algo está comenzando totalmente. Y además hay una historia acá en Salta, dicho hace unos años por el Indio Solari, que el primer recital de Los Redondos fue acá en Salta, el 6 de enero de 1978, y bueno, esa historia llegó a mis oídos estando acá en Salta, y investigué mucho, e hice varias notas sobre ese hecho, y la verdad que creo que me siento bendecido por Patricio Rey, porque yo la hice con todo el cariño, el amor y el respeto, y creo que esa nota me devolvió muchísimo cariño y me abrió muchísimas puertas. Entonces, de alguna manera, le agradezco a Los Redondos, la mística ricotera y Salta, que es esta conjunción de este segundo ciclo, si se quiere, de mi vida. Bueno, Facundo, enorme agradecimiento por tu colaboración, por haber aceptado la entrevista, y realmente me ha encantado charlar contigo, y seguramente a nuestra audiencia también le va a pasar lo mismo. Un abrazo enorme, que estés bien y hasta pronto. El río Cemental se va a licuar esta prisión. Gatas lindas, sirenas llenas, camisa apretada, son radioactivo, reclamando el botín para la prisión del dios prisión feliz, prisión del dios Barba Azul. Dios no se va a huir en la prisión. Puede la Virgen labial brillar, esas bellas manzanas subir, de viejas feas como monos, de antiguas lomas pulpas que reviven el amor.